Hola, ¿todo bien? Es un placer estar junto a usted para una vez más estudiar la palabra de Dios. El tema de hoy es la Biblia Sagrada y el gran conflicto. Aquí en Juan 17, versículo 17, está escrito así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí en Salmo 119, versículo 105, está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, quien estudia la Biblia es iluminado y tiene una luz especial, la luz de la verdad. Acontece lo siguiente: la Biblia Sagrada es un libro que tiene 66 libros, 66 pequeños libros, siendo 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. La Biblia tiene 1189 capítulos y 31.102 versículos. Ella fue escrita por aproximadamente 40 personas en un período de 1600 años aproximadamente. Fue escrita en hebreo, arameo y griego, y ya fue traducida en más de 1500 lenguas y dialectos. El autor de la Biblia es Dios, y el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Así, usted tiene alguna información más al respecto de la Biblia Sagrada. Acontece que la Biblia Sagrada es la palabra de Dios, y a Satanás no le gusta la palabra de Dios. Ese problema podemos detectarlo bien en el comienzo. Allí en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, Dios dice a Adán y Eva: el día que comieres del fruto del árbol, ciertamente morirás. Y allí en Génesis 3, versículo 4, Satanás, usando a la serpiente, dijo: puedes comer, que ciertamente no moriréis. Usted percibió que la palabra de Dios era: ciertamente morirás. Y la palabra torcida de Satanás fue: ciertamente no morirás. O sea, Satanás adicionó un no a la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que dice Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19? Yo voy a abrir la Biblia aquí para ustedes. Apocalipsis 22, 18 y 19. Y testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Percibió? No se puede agregar y no se puede quitar nada. Y ahí en Génesis percibimos a Satanás agregando una palabra a la palabra de Dios. ¿Y aquella adición trajo algún problema? Claro que lo trajo. Allí, basado en aquella adición de Satanás, surgió la doctrina del espiritismo, de que la persona no muere. Y esto ha traído dificultades hoy para mucha gente, y hoy uno de los temas más debatidos es el tema de la muerte. ¿Para dónde la persona va después de la muerte? ¿Va para el cielo? ¿Va para el infierno? ¿Va para el purgatorio? ¿Va para el mundo de los espíritus? ¿Va para el seno de Abraham? ¿Va para el cementerio? ¿Para dónde va? ¿Queda flotando? ¿Reencarna? ¿No reencarna? Vea, piense en todo lo que acabo de decirle. Todo esto fue planteado ahí a partir de aquel momento en que Satanás, usando una serpiente, dijo a Adán y a Eva: ciertamente no morirás. Cuando las personas adicionan alguna cosa o quitan alguna cosa a la palabra de Dios, consecuentemente tendremos problemas. Durante toda la historia, Satanás siempre intentó estorbar, cambiar, confundir la palabra de Dios. En nuestros días, podemos percibir la sutileza de Satanás al intentar confundir la palabra de Dios. Vamos a analizar esto con bastante cariño, con bastante atención. Acompáñeme aquí en el raciocinio de este punto del tema. Bien, hoy existen muchas versiones de la Biblia, muchas traducciones de la Biblia, ¿no es verdad? Existen tantas versiones que usted toma un versículo y analiza en varias versiones, y si no tiene cuidado, una u otra parece no traducir correctamente aquel texto. Aquel texto del hebreo, del arameo o de la lengua griega, y parece que algunos versículos quedan así, medio en el aire. Algunas personas intentan interpretar el versículo y ahí se complica más.
Por ejemplo, hay algunas Biblias ahí que cuando usted toma Apocalipsis 1, versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Solo dice eso, no dice más nada. Ahí algunas personas colocan en el pie de página, allí abajo de la Biblia, diciendo, el día del Señor es el domingo. Y ya colocaron allí su punto de vista. De esta forma, las personas comienzan a intentar cambiar el texto sagrado. Esto no puede ser. Otras traducciones quitan algunas palabras, por ejemplo, la traducción Nuevo Mundo. La traducción Nuevo Mundo de la Sociedad Torre de Vigía, cuando cita allí Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Después, en el versículo 14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel Verbo es Jesús, y Jesús es presentado en Juan como Dios, Creador. Pero en la Biblia traducción Nuevo Mundo está escrito así, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ese uno, entre comillas, es ese Dios con D minúscula, colocando a Jesús como una criatura y no como creador. Además de ser pecado, esto es una blasfemia, y con esto está también el problema de cambiar la palabra de Dios. Y así existen otros casos, pero no tenemos ahora condiciones y tiempo para abordarlos a todos. Usted ya puede sentir que Satanás está también luchando en este gran conflicto contra la palabra de Dios. Es una de las cosas que el enemigo es especialista e intenta llevar a las personas a crear una falsa interpretación. Hoy en nuestros días existen cerca de 3.600 religiones de la rama cristiana, y cada religión dice una cosa. Cada religión tiene una doctrina, tiene un pensamiento. ¿Y por qué existen tantas religiones y qué nuevas? Justamente porque las personas leen una cosa y entienden otra. O porque el enemigo muchas veces estorba la comprensión de la persona de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que tener bastante cuidado, prestar mucha atención y leer la palabra de Dios siempre con mucha oración. Si usted toma la Biblia romana y la Biblia Reina Valera y hace una comparación, usted podrá percibir algunas cosas graves. Voy a mostrarle algunas de ellas, acompáñeme. Ahora voy a hacer un análisis rápido de la Biblia romana y también hacer una comparación con la Biblia Reina Valera actualizada o corregida. Da lo mismo. Acompáñeme aquí. Vea. En la palabra de Dios, ya dije, ella tiene 66 libros, ¿cierto? Y dije también que ella tiene 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palabras y 3.566.480 letras. Y vimos que la Biblia está subdividida en 5 partes. Fue nuestro primer estudio. Ahora vea, la ira de Satanás contra la palabra de Dios llevó al siguiente problema. Comparando la Biblia romana con la Biblia original, en la Biblia original nosotros sabemos, como yo ya dije, existen 66 libros, pero la Biblia romana tiene 73 libros. Así, podemos percibir la ira de Satanás cambiando la palabra de Dios. Como ya vimos, también es especialista en cambiar y torcer la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Biblia romana existen 7 libros más. El primer libro es primero de Macabeo, después segundo de Macabeo, después Tobías, enseguida Judith, después Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Estos 7 libros son conocidos como libros apócrifos, o sea, libros ocultos. La palabra apócrifo viene del griego, que quiere decir oculto, alguna cosa que no fue revelada por Dios. Entonces, esos 7 libros aparecen además en la Biblia romana y también en el libro de Esther. Existe una adición, en el libro de Daniel también existe una adición. Así, la Biblia romana va contra un principio de la propia Biblia que dice, nada debe ser añadido y nada debe ser eliminado. Como usted puede percibir, ellos añadieron, mientras que en otras versiones ellos eliminaron. Pero nosotros debemos mantener fidelidad a la palabra de Dios. Y hoy en nuestros días, muchas personas no aceptan ciertos puntos bíblicos porque dicen, esto está en el Antiguo Testamento. Mire, las personas a veces creen